Buenas noches a todos los interesados en tener un informe del techo de la Iglesia Luterana de Valdivia. Pues trataré de hacerlo lo más detallado posible de acuerdo a la información que tengo hasta este momento. Y vamos al tema. Les voy a mostrar acá, este es el techo de la Iglesia Luterana de Valdivia. Acá abajo se ve está la calle Arauco, ahí está el acceso, está bien oscuro, pero eh, para que se ubiquen, esto mirando desde Arauco es un techo que tiene unas ondas, ¿no es cierto? Pero en la dirección perpendicular al calle Arauco es horizontal, ¿ya? Uno de los problemas que podemos visualizar inmediatamente en esta foto es el árbol que está a la izquierda de la torre. Esto es al norte del edificio, por lo tanto, cuando hay viento norte, todas las hojas y las semillas de este árbol caen sobre el edificio, sobre el techo de la iglesia. Y eso aumenta el problema de funcionamiento de este techo. Este árbol difícil va a ser poder pedir que lo poden, está en un área pública y el mito es que hay una persona conocida, importante de Valdivia que lo plantó. Entonces, difícil pedir su poda y todavía probablemente va a seguir creciendo. Como les decía, en la dirección perpendicular a Arauco, el techo es plano. Aquí vemos la foto en esa dirección. Es totalmente plano. Si uno lo mira, las mediciones que yo mismo he tomado, el, el- la inclinación es realmente cero. No hay inclinación. ¿Ah? Les quedó perfecta, les quedó perfecto el techo, no tiene pendiente para ningún lado. Entonces, eso hace que el agua que escurre en esta canaleta de agua lluvia que hay en la parte más baja de la onda, no tiene pendiente. El agua, por lo tanto, escurre muy lento y sedimenta todo lo que pueda sedimentar, sedimenta acá, las hojas, la mugre, todo, tierra, lo que sea. Todo queda sedimentado y esta canaleta se va tapando. Ahora, esta canaleta tiene una medida risible, es de 10 centímetros de ancho por quizás 5 centímetros de profundidad, muy pequeña. Entonces, más o menos, para que ustedes tengan una idea, cuando llueve fuerte, el agua, aunque esté limpio, supera el borde de la canaleta. ¿Ya? Acá tenemos otra foto de lo mismo. Fíjense que en esta foto se ve que el techo, se ven como cuadrados en el techo. Eso es porque el techo originalmente era un techo embayetado. Cada cuadrado en el fondo es una lata que debe tener, supongamos, 4 metros por 1,20 m de ancho y que se va uniendo eh, a lo largo de, de esta dirección transversalmente con uniones emballetadas. Esas son las líneas negras curvas que se ven así como ondas hacia atrás. Cada línea de negra es una unión emballetada. En la eh, ya A lo largo, la unión también de estas mismas planchas con la canaleta también es emballeta. Entonces se suponía que un techo emballetado era un techo bueno, pero el problema es que genera, el diseño que tiene, genera problemas graves de cómo hacer los encuentros del emballetado en estas canaletas. Y es una canaleta, como decía, que se inunda y el agua puede llegar a tener, cuando ya puede llegar a tener 10 o 15 centímetros de altura. Entonces, todo esto es una verdadera poza a todo el largo del techo. Quiero mostrarles acá, estas son las semillas del árbol, lo que se ve, y la zona un poquito más oscura dentro de la zona con semillas es la bajada de agua lluvia. Esto se ve que está totalmente tapado, ¿no? Entonces, esto es acumulación más o menos de una semana en el mes de abril, mayo, que es cuando está botando mugre el árbol. Estas son sus semillas. Los,
tiempo atrás resulta que las bajadas eran sin reja, entonces aquí se le puso una reja para que quedara retenido arriba el, todo las semillas, ¿no es cierto? Ahí se ve cómo se acumuló. Originalmente es así la bajada. Entonces aquí venía las hojas, lo que sea, y se iba para adentro. Y uno de los primeros efectos que ocurrió es que las bajadas de agua lluvia se taparon. ¿Ah? Quiero que vean además aquí, en una segunda etapa, el techo, como se pasa, el embayetado nunca funcionó, yo creo que nunca. Entonces, en una segunda etapa, a fines de los 90, se hizo un arreglo global del techo y se pusieron estas láminas de asfalto y lamentablemente las pusieron sobre el mismo embayetado, ¿no? Seguramente pensaron que mejoraría porque doble barrera es mejor, pero la barrera de abajo estaba tan mala y tenían formas tan difíciles que francamente el defecto se replicó hacia arriba a través de la membrana. Si ustedes se fijan, el embayetado que se ve arriba a la izquierda, ahí se ve una unión de la lámina asfáltica que está en el aire, porque el embayetado es como es un borde que es vertical, más o menos de unos 3 o 4 centímetros, y por lo tanto la lámina asfáltica no sigue la forma del techo, sino que está como levantadito y pasa como una carpa por encima. Entonces, ¿cómo lo sueldas eso ahí con termofusión para que no te quede una rendija? Entonces, con mucho cuidado, pero así todo, yo creo que es imposible lograr garantizar un sello en todos los puntos que existen, que son innumerables en el techo. Si uno ahora, ¿cómo sigue la bajada de agua lluvia? Tiene un emboquillado metálico, ¿no es cierto?, del mismo techo original, y de ahí ya agarra con este tubo de PVC 110. Este tubo de 110 lo pusieron, como les decía, en la solución 2 del techo, que fue la de los años 90, porque originalmente yo recuerdo que tenía canaletas de plancha galvanizada mucho más grandes, abiertas, qué sé yo, que eran posibles de limpiar. El problema es que si no se limpian, no se pintan, finalmente se oxidaron, ¿eh? Entonces las cambiaron y pusieron estos tubos de PVC, que es una solución obviamente muy barata, pero muy mala, porque cualquier palito que caiga desde arriba queda atrapado en el codo. Un palito de unos 20 centímetros no va a pasar por ahí, no va a pasar por ningún codo y va a quedar ahí para siempre. Y en la medida que se van acumulando un palito, otro palito a lo largo de los años, voy a plantear así, obviamente que empiezan a quedar atrapados palitos más chicos, hojas, qué sé yo, y por lo tanto este sistema hace ya años, por lo menos unos 15 años, no funciona. ¿Eh? El agua no corre por el tubo, o corre lento, para decirlo de alguna manera. Y además de eso, como los tubos son pegados, ni una posibilidad de, poniendo escaleras, andamios o qué sé yo, poderlos limpiar. Lo que hemos tratado de hacer muchas veces es meter por arriba una manguera con agua y tratar de baquetear en la mugre. Esto funciona más o menos, claro, como se ve aquí en las primeras 2 o 3 curvas, pero si ustedes ven el tubo acá, va hacia la derecha y es un tubo largo, eso con más allá hay más T's y codos y qué sé yo, eso ya la manguera no lo destapa. Entonces, eh, ya en su momento pensamos que la inundación que se producía aquí era justamente porque se había tapado la bajada de agua lluvia, y eso hacía que finalmente rebalsara para arriba, se inundara todo y ahí se pasara incluso aquí en el emboquillado, porque aquí hay lata que va a ser, también es prácticamente imposible sellarla eh, entre un tubo de lata y un tubo de PVC, cómo lo ajustas, digamos.
Entonces, claro, la idea era que si se tapaba por abajo, esto se iba a llenar con agua y la vía de agua era entre el tubo y el PVC. Eh, ¿Cuál es la...? Eso sí, sobre esa idea yo le puse un parche aquí, sellado, perfectamente sellado, de modo que ya no cayera más agua adentro. El agua en el fondo iba a caer por el techo por allá, pero no iba a bajar agua, se supone, por el tubo, ¿no es cierto? Y, oh sorpresa, el agua siguió cayendo aquí como que nada. ¿Mm? Entonces, si el agua cae por aquí, pero no viene por dentro, entonces es evidente que el agua proviene de algún otro lugar, alguna otra vía de agua que puede ser en otro lado. Y entonces aquí se ve, quiero mostrarles, bueno, acá tengo un dibujo general del techo. La medida es 27 por 27 metros, las ondas están a 4 metros 50 entre sí. En ambos bordes hay media onda, por lo tanto es 2,25, ¿no es cierto? Y la losa es de 40 centímetros en la parte de menor espesor y de 80 hacia arriba y 80 hacia abajo. O sea, el espesor máximo, que en la parte alta de la onda, es de 2 metros y el mínimo es de 40 centímetros. Es una losa bastante gruesa, muy gruesa. Ahora, veamos el tema de la canaleta. La canaleta es así. Así, abajo, en rojo, es el dibujo original. El agua viene ahí donde están las flechas rojas hacia abajo bajando. Y entonces, ahí ese doblez que tiene, la canaleta es como una C. Entonces, entonces se supone que el embayetado ahí iba a mantener estanco esto. Pero como ven ahí, le puse posible vía de agua, ahí donde está ese embayetado. En los años 60 existía tapa gotera en tarro, no existía la silicona, nada de eso. Así que yo tengo que presumir que esto o le pusieron tapa gotera asfáltico o francamente no tiene nada. Entonces, si el agua llega hasta por sobre todo esto, es claro que el agua simplemente pasa, inunda todo el techo por debajo, quedando sobre la losa de hormigón. ¿Sí? En la, en la segunda reparación se siguió aquí el esquema de una línea, esta línea azul que tengo. Esta línea azul en el fondo es el fieltro que instalaron, pero que de nuevo, por la forma rara, yo creo que es imposible poder generar la termofusión aquí en la parte interior de la canaleta. Entonces, de nuevo, seguro que por ahí hay vías de agua que pasan hacia afuera y después eso se va inundando, ¿no? Entonces, el techo no funciona y el agua, por lo tanto, se disemina sobre la losa de hormigón. El hormigón que en la década de los 70 se hacía en betonera. En la iglesia seguramente lo hicieron en betonera. Los premezclados de alta calidad llegaron en la década de los 90 recién a Valdivia. Entonces, eh, además los hormigones, de acuerdo a mi experiencia, son de mala calidad. O sea, H10, H20, baja dosificación de cemento, hormigones por lo tanto porosos. Y además de eso, como decía la betonera, que tiene una baja productividad de hormigones, en una losa de esos espesores que yo les estaba contando, seguramente se han demorado 2 semanas en hormigonar el techo, por lo menos, quizás un mes. Por lo tanto, debe tener también muchas juntas de hormigonado, muchas. Moraleja, la losa de techo no es impermeable, no es impermeable. Entonces van a haber vías de agua que atraviesan de lado a lado la losa de techo. Hay otro, si vemos el detalle de arriba, ahí aparece la lata doble. Eso es porque, claro, cada 3 metros más o menos hay ahora un embayetado que viene también perpendicular aquí a la figura y que se tiene que juntar con el embayetado de la canaleta propiamente tal. Ese nudo ahí también es un nudo muy difícil. Fíjense por la forma que tiene
Yo realmente no veo cómo yo podría evitar que eso se pase. Lo veo muy difícil. Hay además otro efecto más, que hay que considerar que el techo, producto del frío y el calor, calculo que el movimiento de estas láminas es de 2 milímetros entre frío y calor, o sea, entre el día y la noche. Por lo tanto, todas estas juntas tienen que ser capaces de absorber esa deformación, 2 milímetros. O, por lo tanto, la lata, la canaleta, todo se mueve aquí. Todo se mueve entre el día y la noche. Después de un par de miles de movimientos, no, es fácil pensar que, por bien que les hubiera quedado el trabajo, las vías de agua se van a empezar a producir entre las latas. Quiero mostrarles otro pensamiento. Aquí, en esta foto, se aprecia que hay humedad no solamente donde está, seguramente el agua corre por la canaleta y después cae por fuera de la bajada de agua lluvia y aparece aquí, ¿sí? Pero si ustedes se fijan aquí en la derecha, hay también algunas rendijas donde se ve humedad, pero que no proviene de ahí. ¿Mm? Entonces, eh, no está tan fácil verlo aquí, pero está claro que el agua sí está pasando a través de la losa de hormigón. ¿Ya? Ahora, esta losa de hormigón está estucada, por lo tanto, en realidad la filtración a través de la losa a lo mejor no es aquí donde uno la ve, sino que escurre además por encima del estuco, y finalmente donde el estuco está fisurado es donde aparece. Entonces, de nuevo, está difícil saber exactamente dónde está la vía de agua. El agua busca por dónde pasar y a veces puede pasar lejos de donde se origina. Si vemos en el plano AutoCAD que tengo acá, en el primer piso, aquí marqué más o menos donde hay filtraciones. Aquí en la entrada del templo, que es una gotera que está justo sobre el dintel de la puerta, hay de hecho unos recipientes ahí para recibir la gotera. ¿Ya? Esta no tiene conexión hacia ningún lado, o sea, todo el agua que cae ahí cae a través de la losa de techo, a través, no es del borde ni de la bajada de agua lluvia. Esto de nuevo muestra que el techo se pasa, pero no en los emboquillamientos de las bajadas. Hay otras goteras que me recuerdo que son estas dos, esas no son tan activas. Y están estas de afuera, que están donde están los emboquillados de las bajadas. Eh, Uno de los problemas graves de tener filtración de agua a través de la losa es que el agua va a oxidar las armaduras. Entonces, los fierros, digamos, los fierros oxidados se van a desaparecer, a la larga vamos a tener un techo sin fierros. Y eso es malo porque genera una estructura que es totalmente frágil y eventualmente uno podría pensar, si es muy avanzado el proceso de deterioro, que se puede colapsar, que puede caerse, digamos. No creo que sea el caso todavía, pero la humedad es mala para el hormigón. No. Quiero que quede claro ese mito de que el hormigón resiste la humedad sin ningún problema, eso no es cierto. ¿Ah? El hormigón se echa a perder con el agua, se echa a perder. Ya, en esta gráfica de aquí quiero explicar otra cosa. El techo de que hemos estado hablando es el techo principal, o sea, este cuadrado grande que cubre desde aquí, desde donde está la zona de la escalera, un poco más afuera, hasta la entrada de la secretaría más o menos, ¿ya? Hasta ahí. ¿Ya? Ese es el techo de ondas que hemos estado viendo. Pero la iglesia además tiene dos techos más secundarios. Uno que es este cuadrado que está sobre la zona del órgano, este que está aquí, este cuadrado chico, y este otro que es un techo en forma de L que está sobre el salón comunitario y la cocina. ¿Eh? Cuando hubo grandes goteras en el salón comunitario, el techo que estaba fallando era este en forma de L. ¿Ya?
En esos tiempos yo incluso saqué un par de planchas de zinc para, eh, eh, para ver por dónde se pasaba. Estaban puestas al revés, de sur a norte, o sea, perdón, de norte a sur en vez de sur a norte. Por lo tanto, con viento se pasaba el techo. Bueno, esa reparación la hice yo personalmente, así que tuve la oportunidad también de ver cómo era este techo por abajo. Es un techo en planchas de zinc, ¿no es cierto? Que, como dije, que está sobre una especie de cerchas de madera, con costaneras de madera, totalmente tradicional, y eso sobre la losa de hormigón, una losa de hormigón liso, que yo presumo que era la idea del techo original. ¿Por qué? Porque el techo este de plancha de zinc tiene algunos, yo diría, imperfecciones de diseño en los encuentros, en algunos encuentros con los muros de hormigón. ¿Sí? Ya. Pero eso está hoy día al menos bastante operativo. El problema que hay aquí es fundamentalmente la filtración de una combustión lenta que hay en la sala de biblioteca, digamos, que en el fondo es un problema de hojalatería tradicional. Eh, lo único malo es que este techo es un poco, no tiene mucha pendiente, entonces, bueno, eso podría generar algunos problemas. Tiene canales de agua lluvia en todo el perímetro, que también son relativamente pequeñas y muy planas. Este techo además tiene bajadas de agua lluvia por dentro de los muros, en el muro colindante con el vecino y en el otro. Y en la historia se han tapado alguna vez y eso significó que se rebalsaron hasta arriba y realmente fue desastroso eso. Así que una de las cosas que hay que tener siempre cuidado presente es destapar esas bajadas de agua lluvia que están por dentro de los muros. De manera, eh, cuando ocurrió eso me costó realmente mucho tiempo detectar ese problema, mucho tiempo, fue un año. Y mientras tanto el salón congregacional se llovía, pero a cántaro. Ya, volviendo ahora, pero ya está resuelto. La losa, el techo del órgano, ese tuvo goteras este año. ¿Ya? Este techo en realidad es una losa de hormigón eh, tal que quedó tal como se hizo cuando se construyó. Ahí no se ha hecho ninguna reparación extra. Entonces aquí podemos verla en esta foto. A ver, déjenme ver. Aquí está la foto. Aquí observamos la torre allá al fondo. Este techo es esta losa de nuevo plana, para que el agua no ocurra. Por dónde escurre el agua acá, no tiene canaleta, no tiene nada. Yo no sé, yo no entiendo cómo se les pudo ocurrir en Valdivia, no sé, no pensar en el agua lluvia, digamos. Ahí se ve que es plano. Y ya, una de las cosas importantes que hay que notar es que fíjense en la calidad, lo craquelado que está el hormigón. Lo que les decía, el hormigón es de mala calidad y por lo tanto está esto totalmente fisurado. ¿Mm? Eso influye en el tipo de soluciones que uno pueda implementar. Estás mirando la losa hacia el otro lado, hacia allá al fondo estaría la calle Arauco, aquí a la derecha está el edificio del lado, que miren, nos bota el agua sobre nuestro propio techo. ¿Ah? Eh, Hay un tubo de alcantarillado de ellos, que alguna vez se rompió y cayeron aguas servidas a nuestro patio. ¿Sí? Ya. Esto que vemos acá, basura que cayó del árbol, así nomás. ¿Ah? Que ya esto está más descompuesto, ya se transforma en tierra, empiezan a crecer incluso pastos, arbolitos, qué sé yo, hay ramitas, yo le decía palitos del árbol. ¿Ah? Eh, esta, Esto se limpió el año pasado, ¿ya? Estaba bastante sucio. Claro, esto genera que el agua se tiende también a acumular, pero por otro lado, esto no es
no es el origen de por qué el techo en realidad filtra, po, ¿ah? No filtra porque tenga tierra encima. Simplemente se acumula más el agua y claro, puede aumentar la velocidad de infiltración, pero las humedades van a aparecer igual, creo yo. ¿Ah? Ya. Bueno, una de las soluciones que se puede hacer aquí se podría hacer lo mismo que se hizo allá, poner un techo de zinc, ¿no es cierto?, con costanereado, tratar de darle alguna pendiente por alguna parte, con unas canaletas de agua lluvia y bajar por alguna parte. ¿Ah? Eso sería una solución. La otra solución sería, solución número 2, ponerle, pintar con alguna pintura alquitranada, ¿no es cierto? El problema de eso es que si está craquelado el hormigón, cada uno de estos trozos podría desprenderse y con eso nuevamente hay una vía de agua. Y la misma craquelado pasa a través puede pasar a través de la pintura asfáltica. Mejor sería poner algunas membranas asfálticas, ¿no es cierto?, como la que tiene el techo actualmente, pero de nuevo, si el craquelado es un craquelado activo, también podría reflejarse a través del asfalto. En ese caso, habría que picar, ¿no?, todo esto, sacarlo suelto y de ahí estucar o ver y poner las láminas asfálticas. ¿No? Esas serían como para mí las tres soluciones más simples para esto. ¿No? Y podría además ocuparse alguna solución para el otro techo que usar el mismo tipo de solución que después les voy a contar para el otro techo. Ya. Volvamos al techo principal, a este. ¿Sí? ¿Cómo poder resolver esto? ¿Ah? ¿Cómo poder resolverlo? Como esto es tan horizontal y tan largo, esto siempre va a acumular agua. Entonces, yo pienso es necesario garantizar que al menos por decirlo, 20 o 30 centímetros de más abajo de la onda sean total y absolutamente impermeables, continuo en otras palabras. Una de las soluciones que uno que estudié y que no es factible sería comprar lata en rollo precortada en 27 metros de largo por el ancho del rollo, que es 1,20 m, y ponerla en el fondo del valle, digamos. ¿Eh? Previo habría que de todas maneras, sacar todo el emballetado, todo el asfalto, dejar esto limpio y dejar solo hormigón a la vista y rellenar a lo mejor la cuneta donde está la canaleta para que quede liso, y sobre eso poner esta lata. Ahora, el problema es que, claro, quedaría impermeable, mientras el agua no rebase los bordes, la solución es totalmente segura. El único problema es que 1,20 m no alcanza a cubrir mucho hacia los lados y en altura poco. Así que no serviría. Habría que ver si existe algún material que tenga más ancho. Ojalá tenga 2,50 m por 27 metros de largo, que sea una lámina de esas medidas. La otra alternativa sería, pensando en esa misma dirección, comprar plancha galvanizada. También hay que, obviamente, siempre todas las soluciones, yo creo que hay que sacarlo todo, limpiar. No podemos seguir poniendo apósito, parches sobre una herida infectada. La herida infectada es el emballetado original. Ese nunca va a servir y lo único que hace es complicar. Entonces, habiendo sacado todo, comprar planchas galvanizadas, por ejemplo, de 1,5 y soldarlas entre sí con una soldadora TIC, ¿no es cierto? Generando un plano continuo, sin rendijas ni nada, de acero de 1,5. Lo otro sería hacer lo mismo con plancha de unos 2 milímetros y eso sí, más grueso, eso permitiría usar soldadoras MIG con soldadora al arco y también tratar de generar un paño continuo sin rendijas ni nada entre cumbrera y cumbrera, y ahí no importaría, quedaría como barco, no importaría que se junte todo el agua que quiera, el agua nunca va a pasar. Otra alternativa sería usar esta pintura asfáltica que yo les decía sobre el hormigón.
Habría que ver si se puede, si vale la pena, cuál es el nivel de agrietamiento que tiene el hormigón. Sí. Y lo otro es usar estas láminas asfálticas, que de nuevo tiene el problema de si tiene fisuración, se van a reflejar las grietas. Esas serían como las de las, claro, les di 5 opciones. Hay una que no sirve, que es la plancha galvanizada, a menos que uno hiciera algún tipo de unión, que no veo cómo poderlo hacer. Y tendríamos una sexta, que sería ver si existe eh, polietileno de alta densidad, ese negro resistente al sol, que se puede termofusionar. Entonces uno podría traer unos rollos y los, en el fondo termofusionando uno con otro para generar también una lámina continua entre las cumbreras y a todo lo largo de los 27 metros. ¿Ah? Esa tecnología entiendo que se usa en los vertederos de alta seguridad, pero no he logrado todavía pillar quien nos pudiera hacer un trabajo de ese estilo. Finalmente, hay dos soluciones de parche que podrían usarse, que sería usar una especie de lona plástica termofusionada, esas que se están usando hoy día en los malls. Eh, no sé si las han visto, de color blanco, y las ocupan mucho de techumbre. Yo no sé cuál es la vida útil de eso, pero esa podría ser, y ahí esa a lo mejor uno la puede poner directo encima y punto. Lo otro sería más ya absolutamente provisorio, usar, qué sé yo, polietileno de invernadero o negro, ¿no es cierto?, resistente a la UV, y francamente ponerle un plástico entre cumbrera y cumbrera, y, y tratar de ahí ponerle algo para que no se huele, digamos, unas maderas o no sé, pero dejando que no se perfore, y ponerla en todo largo, los 27 metros, una lámina continua de polietileno de estos, lo más grueso que uno pille. Y bueno, yo creo que con eso más o menos es lo que podemos decir. Bueno, muchas gracias y nos vemos.